personalidad en ventaja competitiva. Se ocupa y en los últimos tiempos pues, en desarrollar la inteligencia relacional de los colaboradores para integrar consejos directivos, equipos de alto desempeño y desarrollar líderes a alto nivel según el modelo de desarrollo de preferencias. Bueno, yo particularmente tengo un buen tiempo conociendo a Gabriela Schauman. La verdad es que el dominio que tiene de este test, de esta herramienta, es maravilloso y excelente. Y más aún, hoy nos va a apoyar en cómo nos puede dar soporte, ¿sí?, a estos procesos de coaching que llevamos distintamente, sean personales, ejecutivos, equipos. ¿Cuáles son las bondades del MBTI para el coaching? Es decir, aportes del coaching, aportes del MBTI para el coaching. Así que, Gabriela, Conchi, si quieres igual agregar, Bueno, ahí estamos. sí, igualmente muchos años conociendo a Gabriela, encantada y muy honrado realmente desde Coaches in Progress que Gabriela haya aceptado esta invitación para ofrecernos este webinar tan especial que es esa unión del MBTI dentro del coaching. Gabriela es realmente una maestra haciendo y uniendo todos esos hilos e interrelacionando todos los diferentes perfiles de esos posibles ejecutivos y cómo esos equipos pueden funcionar, pueden fusionarse y funcionar, ¿no? De manera que aprovechen este webinar, el cual va a ser colocado después en el canal de YouTube de Coaches in Progress y lo podrán ver tantas veces como deseen. Y bueno, y aprovechen de preguntar, que no todos los días se tiene la posibilidad de tener a una Gabriela Schauman aquí presente. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, ahora me toca a mí agradecerles a ustedes. Estoy emocionadísima y contentísima que me hayan invitado aquí. Quiero aclarar eso de que soy una maestra. Más que una maestra, soy una apasionada. O sea, este tema, como digo yo, tengo más de 20 años en esto, cada vez explorando más, cada vez viéndole más utilidad y soy una enamorada. Digo que realmente es el único enamoramiento que me ha durado más de 20 años. Y hablando un poco de esto de coaches, recordando cuando me certifiqué en el psico, mi coach mentora fue Conchi, o sea que tú fuiste así como mi primera aproximación a lo que era un coach y todavía recuerdo muchas de las cosas que me dijiste. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y espero de verdad que esto les sea de utilidad. Voy a tratar de enfocarme realmente a los beneficios bien precisos del MBTI en coaching. Ok, entonces, fíjense, para acompañar efectivamente al otro, se requiere conciencia y manejo de la mayor diversidad que a mi manera de ver existe. Más allá de diferencias de raza, de género, de creencias religiosas, de cultura, de otro tipo de preferencias. Yo creo que la mayor diversidad que existe y que generalmente no es tomada muy en cuenta ni estudiada son nuestras diferencias a nivel de preferencias de personalidad o tipo. Y eso es importante a la hora de coaching. ¿Por qué? Porque esas diferencias pueden hacer que muchas veces haya cortocircuitos en el proceso. Entonces, para mí, el MBTI ha resultado la manera más idónea, fácil, práctica, rápida y científicamente validada de aproximarse a esa diversidad. Hay muchísimos instrumentos que miden diferencias, preferencias de personalidad, etcétera. De verdad, después de haberlos estudiado a todos, me sigo quedando con el MBTI por su gran simplicidad y profundidad a la vez. Está basada en la teoría de tipos del gran Carl Jung, que realmente la formuló cuando rompió con Freud, que venían muchísimo tiempo trabajando juntos y un buen día no se pudieron poner de acuerdo, entonces Jung le buscó una explicación y generó esta teoría que explica nuestras diferencias. El MBTI, quiero aclarar que no es un test, es un indicador de preferencias. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque no es evaluativo. Una de las cosas que hizo que yo me enamorara de esto es que esto
no permite que alguien salga mal o bien o mejor o peor que otro. Sencillamente cada uno de nosotros tiene determinadas preferencias que podríamos ver como unas tendencias. Y no es nada más que eso, es una tendencia. Por lo tanto, el MBTI identifica nuestras preferencias, pero vamos a ver que eso quiere decir que son tendencias y no capacidades. Es un modelo consistente del comportamiento humano y aquí recuerdo un ejecutivo de una compañía que me dijo, oye, yo soy ingeniero químico de profesión y esto me ayudó enormemente porque yo veo a las personas como una cosa bien complicada de entender. Y esto para mí resultó ser como una tabla periódica de personas. Y entonces eso me encantó porque es un modelo consistente. Es muy fácil y rápido de entender y aplicar. Y es importante saber que hoy en día todavía, y esto que tiene años y años en el mercado, más de 2 millones de personas lo responden en todo el mundo. Ok, el MBTI, ¿qué hace? Al identificar nuestras preferencias de personalidad que son natas, nos da o origina un tipo, y ese tipo yo lo veo como un lente o unos lentes a través del cual vemos el mundo. Entonces cada uno de nosotros tiene un lente y ve la realidad a través de ese lente. Entonces, si la persona que tienes enfrente ve el mundo con otro lente, ¿qué solemos hacer los seres humanos? Decimos, oye, mira, tu lente está equivocado. ¿Por qué? Porque el mío es el que funciona. Yo estoy viendo bien y tú estás viendo mal. Y de ahí empiezan a ver los cortocircuitos. Y ese lente es bien importante entenderlo. Es también una especie de sesgo que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo a nuestras preferencias. Y esa palabra sesgo, me imagino que ya les está empezando a hacer clic de lo importante que implica tener conciencia de nuestros sesgos a la hora de establecer un proceso de coaching. Entonces, esto va a identificar nuestras preferencias y vuelvo otra vez a decir, no nuestras capacidades. Esto es otra de las enormes ventajas que le veo al MBTI y a la teoría de Jung. Es una preferencia, es una tendencia, es nuestro default, pero yo decido al final cómo actúo. Entonces, esa preferencia que es mi default hace, por ejemplo, que yo prefiera el helado de chocolate, pero en cierto momento me puedo comer un helado de vainilla perfectamente bien. O yo puedo preferir hacer una cosa, pero puedo entender perfectamente bien que para ser eficiente tengo que hacer otra. Entonces, no me limita. Sencillamente identifica nuestro default. Fíjense, estas preferencias, de acuerdo a Jung, son natas o genéticas. Son tan genéticas como nuestro timbre de voz o nuestro color de ojos, ¿ok? Entonces dirán, ay, pero eso es muy determinista. Vuelvo otra vez a decir, lo que es genético es nuestra tendencia, no lo que terminamos haciendo. ¿Qué quiero decir esto? Siempre lo asemejo a un estudio genético a nivel de tendencias hacia desarrollar cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, yo puedo tener un gen que me da una tendencia a ser diabética, pero si yo tomo las medidas necesarias, epigenéticas, es decir, hago ejercicio, como bien, etcétera, etcétera, yo no desarrollo eso. Es exactamente lo mismo. Esto sencillamente va a identificar mi default, ¿ok? Y yo creo que es bien importante esto del default, porque es igualito que con una máquina. Yo tengo un default hacia cierta letra y cuando yo empiezo a escribir un documento, ¿verdad? En Word, siempre me lo hace con mi letra default. Después yo decido si la cambio o no la cambio. Y esto del default es muy importante, ¿por qué? Porque en momentos en que nosotros estamos operando a nuestra máxima expresión, es decir, estamos en momentos de relativa calma, etcétera, etcétera, nosotros podemos tomar decisiones de si usamos nuestro default o usamos otra capacidad. Pero en los momentos en que yo estoy bajo mucha presión, pasa lo que yo digo, es que se nos sale la clase, es decir, que nosotros empezamos automáticamente a operar desde nuestro default. Y eso nos puede traer problemas porque muchas veces lo hacemos de manera exagerada o usamos un default que realmente no es el mejor en ese momento. Entonces, en la medida, como todo en la vida, que nosotros adquirimos conciencia de nuestro default, lo podemos gestionar mejor y nos puede ir muchísimo mejor y podemos ser más efectivos. Entonces, vamos a entrar de una vez a ver
son 4 escalas, que es exactamente lo que mide o clasifica o identifica, mejor dicho, el Myers, para que podamos entender y podamos entender también cómo esto se empieza a reflejar en todo lo que hacemos en la vida y lo importante y cómo nos puede ayudar esto en un proceso de coaching. Entonces son 4 escalas muy fáciles de entender. La primera escala tiene que ver con mi manera preferida de estar en el mundo o lo que es mi fuente de energía. Es decir, cómo tiendo yo a recargarme, qué actividades me drenan y cuáles actividades me cargan las pilas. La segunda tiene que ver con el tipo de información que yo suelo ver a primera vista en el mundo y es el tipo de información en la cual confío y necesito para operar. La tercera tiene que ver con los parámetros que uso a la hora de evaluar y tomar decisiones. Y finalmente, la última tiene que ver con el estilo de vida que prefiero. Van a ver que son bien sencillas de entender. La primera escala, cómo nos energizamos, es o prefiero extraversión o prefiero introversión. E igual a extraversión y igual a introversión. Fíjense, esos términos los inventó Jung y hoy en día los usamos en el léxico diario. Muchas veces no los usamos bien. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces tendemos a pensar que el extravertido es una persona súper sociable, simpática, habladora, y el introvertido muchas veces lo confundimos, y oigan bien la palabra confundimos, con timidez. Introversión no es igual a timidez. Sencillamente lo que quiere decir esto, de acuerdo a Jung, es que la persona que tiene una tendencia, una preferencia hacia la extraversión, se recarga en el contacto hacia afuera, es decir, el mundo externo, en contacto con otras personas, saliendo al mundo, haciendo cosas. Extraversión es más acción que reflexión. Mientras que la persona que tiene una preferencia por la introversión se recarga hacia adentro, es decir, el mundo de pensamientos, ideas y reflexiones. Es muy importante aquí entender que todos, absolutamente todos, usamos ambas. Y aquí no estamos hablando de qué es lo que uso o qué también lo uso. Estoy hablando de mi preferencia nata, que al final todos tenemos. Entonces hay personas que dicen, oye, pero es que yo de repente en algunos ambientes prefiero extraversión y en otros prefiero introversión. Bueno, sí, eso puede pasar. Ninguno de nosotros es blanco o negro. Esto no tiene ninguna intención de encajonar a nadie, ni de meterlo en un palomar y de ponerle una etiqueta. Al final es una aproximación, es un indicador, es un mapa del territorio, no es el territorio. Sin embargo, en el fondo, cada uno de nosotros tiene una tendencia que es la preferida. Las personas que prefieren extraversión, definitivamente, aunque hay momentos en que pueden entrar en actitudes de introversión, y que además eso es muy sano porque el balance es lo que al final me va a permitir llegar a ser mi mejor versión. Nada que se polariza es bueno, pero la persona extravertida sí necesita estar afuera, necesita hablar con el otro, necesita interactuar. Y son personas que en esta pandemia y en esta encerrona, yo hice hace poco un webinar sobre eso, han sufrido enormemente. ¿Por qué? Porque su fuente mayor de energía, que es el afuera, se les ha cortado. O sea, el confinamiento es introversión a la N. ¿Ok? Mientras que los introvertidos, incluso al principio de la pandemia, muchos me confesaban que ellos estaban felices con el encierro, o sea que realmente eso les había dado como la posibilidad de bajarse de la rueda y de hacer las cosas a otro ritmo. El extravertido es mucho más amplio, puede estar en 100 cosas a la vez. El introvertido es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque agarra una sola cosa y realmente va hacia adentro y rumía y rumía y rumía y reflexiona y solo después comparte. Entonces, estas dos diferencias son notables. Claro, no siempre son notables porque acuérdense que
a medida que uno va progresando en la vida y uno va creciendo y uno se va desarrollando, la idea de Jung era que nos llegamos a lo que llamaba individuarse. Individuarse es llegar a ser su mejor versión. Y para individuarse uno tiene que descubrir su tipo nato y tiene que empezar a utilizar también su mano no preferida, porque en la medida que lo hagas, vas a ser muchísimo más efectivo, porque tú no puedes estar todo el tiempo en extraversión, aunque te guste, y bueno, yo creo que la pandemia ha sido un aprendizaje tremendo, y como todo en la vida hay de aprendizajes que son dolorosos y difíciles, creo que los extravertidos de esto van a sacar un gran aprendizaje, porque van a haber aprendido a manejar la introversión muchísimo mejor. Ok, fíjense. Extraversión, introversión. ¿Qué quiero decirles con lo del coaching y el MBTI? Por ejemplo, ustedes son coaches y tienen un coachee delante. La manera como ellos van a reaccionar en ese proceso de coaching va a tener mucho que ver con esto. Incluso esto les puede servir hasta de diagnóstico, porque yo les diría que en el 80% de los casos, las brechas que tienen las personas tienen que ver con sus preferencias o tipo. Entonces vamos a ver aquí. Por ejemplo, si el coachee prefiere extraversión, su gran fortaleza es que le es muy fácil establecer una red de contactos y probablemente le gusta y probablemente tiene una red bastante amplia. Y generalmente es muy dado a la acción. O sea que si se propone o en el plan de acción se ven unas próximas acciones, la probabilidad de que entre en acción, que accione rápidamente, es típico de los G. Sin embargo, ¿cuáles son sus probables brechas? La principal brecha de los que prefieren extraversión es la escucha activa. El extravertido le encanta hablar y le cuesta muchísimo escuchar. Entonces, muchas veces nosotros estamos ante un coachee que dice, oye, pero es que me dicen que es que yo interrumpo, que yo no escucho. Bueno, esa es una probable brecha. Entonces, fíjense cómo con la tipología solamente nosotros podemos identificar probables brechas. O quizás nos vienen con una brecha, nos dicen, oye, me dijeron que tengo que trabajar esto. Ah, mira, fíjate tú, qué casualidad. Eso tiene que ver con tu tipo. Y la segunda, que tiene mucho que ver con la primera, es que los extravertidos tienden a ser muy lanzados y muchas veces no piensan mucho las cosas, sino que prefieren hacer que pensar. Entonces, eso tiene un pro, pero cuando es llevado a un extremo, es un contra. Y eso se convierte en una posible y probable brecha. Por el otro lado, aquellas personas que prefieren introversión, su gran fortaleza es su capacidad de reflexión y profundidad. Son personas que no van a hablar por hablar y cuando comparten, realmente lo que comparten tiene un nivel de reflexión y de análisis fuerte. Ahora, por el otro lado, ¿cuál es la probable brecha? La falta de asertividad. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez, el introvertido no necesariamente es tímido, pero como estoy en mi mundo interno y estoy piensa, que dale, que te pego, que no sé qué, pues muchas veces me quedo en eso y es un esfuerzo compartir. Sobre todo si estoy rodeada o estoy en un equipo de muchos extravertidos que hablan y hablan y hablan, y entonces, oye, a mí me cuesta mucho y si encima de todo, pues no me dan el espacio, pues no lo hago. Y muchas veces todo lo que sea trabajo en equipo, no es que no sean buenos miembros en equipo, pero volvemos otra vez. Esa falta de compartir muchas veces puede traer problemas. Y el otro problema que muchas veces tienen es la falta de promoción. ¿Qué quiero decir con eso? No solo que no se promocionan a ellos mismos, sino que muchas veces pueden tener una grandiosa idea y no la promocionan. Entonces de repente dicen, oye, la brecha, oye, mira, pero es que realmente te falta garra. Bueno, muchas veces eso tiene que ver con introversión. Entonces, básicamente, de manera muy somera, estas son las probables fortalezas y brechas que tienen que ver con esa primera escala.
No sé, las preguntas me imagino las dejamos para el final. Si va saliendo algo a medida que vaya pasando, me pueden comentar Sí, o no sé cómo sí, Gaby, fíjate prefieren que no. hacerlo. No, en el momento que surjan las preguntas, aún no hay ninguna pregunta del grupo. Ok. Si va surgiendo alguna, si quieren la van colocando y también podemos abrir un espacito para que vayan haciendo alguna de sus preguntas. Y es que también estoy pensando, Gaby, mientras alguien se anima a escribir, no solamente para el coachee, también para el coach, Pero es que para el ¿sí? coach lo estoy dejando para el final. Esa es la Ok, me estoy guinda. adelantando. Yo estoy Muy bien, me ahorita, encanta. claro, yo estoy ahorita empezando mirando al Enseñando otro. al otro, muy bien. Porque generalmente el ser humano tiende a hacer eso, tiende a mirar al afuera y tiende a mirar al Primero otro, en fuera. lugar de empezar por el principio, que es uno. Entonces yo Así estoy es. haciendo la cosa como Muy bien, muy de bien. esa manera. Vamos a No me empezar viendo al adelanto. otro para Perfecto. tratar de poder identificar Sí. estas diferencias o estas preferencias en el coach y al final vamos a Ujú. ver cómo esto impacta fuertemente al coach porque volvemos otra vez, Muy tiene que ver bien. con su lente y su sesgo. Así ¿Ok? es, muy bien. Entonces, en el momento que hay una pregunta, pues te hago una ceñita y si no, si vamos bien al ritmo, nada, dejamos el espacio para el final. Ok, yo estoy Excelente. atenta por acá. Perfecto. Buenísimo. La segunda escala, entonces, tiene que ver con nuestra manera de percibir el mundo y el tipo de información que necesitamos para operar. ¿Ok? Entonces todo el mundo dice, ay, pero la información es la información para todo el mundo. Yo dije esto y está clarísimo. No, está clarísimo para ti que lo dijiste, pero quizás tu interlocutor no entiende lo que tú le estás diciendo. Y eso va mucho más allá de si es kinestésico, si es auditivo, tiene que ver con el tipo de información. Entonces, en esta segunda escala hay dos preferencias que nuevamente son opuestas, siempre son opuestas, son dicotómicas porque son dos y son complementarias. Una complementa a otra y vuelvo otra vez a decir, ninguna es mejor que la otra. Todas tienen fortalezas y tienen probables oportunidades. ¿Okay? Por un lado está aquellos que tienen una tendencia hacia la percepción sensorial, que es la S, y los segundos tienen una preferencia hacia la percepción intuitiva, N igual a intuición, porque ya usamos la I para introversión. Entonces, N la segunda letra es intuición. Entonces, vamos a ver un poco qué quiere decir esto. Las personas, todos percibimos a través de los sentidos, son nuestros órganos sensoriales. Pero hay personas que se quedan con esa información que le da los sentidos. Es decir, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo escuchar, lo que yo puedo leer. Yo veo lo específico, yo veo lo concreto, lo real y lo detallado, el aquí y el ahora. Mientras que hay otras personas que tienen una tendencia a establecer relaciones entre una cosa y la otra. Entonces, en lugar de ver lo específico y lo concreto, establecen automáticamente patrones, sistemas y relaciones, es decir, ven lo global. Muchas veces hemos escuchado que hay quien ve el árbol y quien ve el bosque. Entonces, todos vemos ambas, pero una definitivamente es la nata, es la mejor desarrollada, es aquella en la cual yo confío y más que todo es aquella que yo necesito para funcionar. Por lo tanto, si yo tengo una preferencia sensorial y tú no eres hiper claro en tus indicaciones, paso a paso, qué es lo que esperas de mí, la probabilidad que yo no sepa qué hacer y que me sienta molesto va a ser bien alta. Por el contrario, si yo prefiero la intuición, yo automáticamente voy a ver como el global y yo no quiero que me llenes de mucho detalle, porque ya yo entendí que es el global, que realmente es la posibilidad que a mí me interesa. Esta diferencia es, como todas, yo le digo brutal entre las personas y puede crear muchísimos cortocircuitos. Fíjense, ¿qué sucede con los sensoriales? Los sensoriales son las personas concretas, reales, prácticas. Tienen los pies sobre la tierra. Son extremadamente buenos para resolver en el aquí y en el ahora. ¿Cuáles son sus probables dificultades? La capacidad de visionar y de salir de la caja. Es decir, de hacer las cosas de otra manera completamente distinta. Y generalmente son muchísimo más, les cuesta más los cambios.
¿Por qué? Porque le dan muchísima importancia a la data, a la experiencia, a lo que ha funcionado hasta ahora. Entonces, a menos de que yo esté 100% seguro que el cambio va a traer una mejora, que va a funcionar mejor que lo que ha existido hasta ahora, pues realmente yo no me siento cómodo con eso. Entonces, esa falta de capacidad de salir de la caja es lo que muchas veces nos llegan y dicen, oye, es que soy como resistente al cambio y tal. Bueno, vamos a ver si eso tiene que ver quizás con esta preferencia. Por el otro lado, tenemos a los intuitivos, que su gran fortaleza es que naturalmente imaginan posibilidades y tienen un pensamiento sistémico y global. O sea, que generalmente impulsan y generan los cambios, ven más allá. Son aquellas personas que dicen, oye, me puse a pensar, ¿qué pasaría si ponemos el techo en el piso y el piso en el techo? Entonces el sensorial que le contesta, oye, definitivamente estás loco, porque es que el techo es el techo y el piso es el piso, y toda la vida ha sido así, y tú no puedes cambiar eso. ¿Okay? Entonces, igual que tienen fortalezas, los intuitivos tienen probables oportunidades de mejora o brechas, que son que bajar a tierra, es decir, la parte operativa. Son estas personas muy estratégicas y muy visionarias que ven el gran wow, ven el salto cuántico, pero después llevarlo a cabo o ir identificando la próxima acción que hay que hacer en el aquí y el ahora les cuesta enormemente. Entonces el sensorial le dice, oye, no, pero si eso está facilísimo, hay que empezar aquí, después hay que hacer esto, después hay que hacer esto, después hay que hacer esto. Y el intuitivo dice, wow, la verdad que a mí eso no me parece tan fácil de ver. ¿Por qué? Porque está arriba, está en la estratosfera. Entonces, es importante porque las brechas van a tener que ver justamente con eso. Uno, porque está demasiado pegado a tierra y el otro porque está demasiado volando en la estratosfera. Entonces, esa es la segunda escala. La tercera escala tiene que ver... Gabriela, perdón, por aquí estaban preguntando si esta escala de cómo se percibe la información se puede cambiar o entrenar. Excelente pregunta. Todas y cada una de estas escalas se puede entrenar. Importantísimo, quizás lo más importante de todo lo que vamos a decir hoy es entender que esto es como un código de nuestra genética y de nuestra tendencia. Es decir, es nuestra preferencia o nuestro default, pero para nada es mi capacidad. Yo tengo capacidad de desarrollar cualquier cosa que yo decida desarrollar. Si yo, por ejemplo, soy introvertida y decido que yo necesito empezar a hacer una red de contactos grandes, pues yo me voy a poner un plan de acción y yo lo voy a hacer. Ahora tengo que entender que eso a mí me va a costar más que a un extrovertido, pero lo voy a hacer. Cada uno de nosotros tiene fortalezas y tiene oportunidades de mejora. En la medida que las identifiquemos y hagamos el plan de acción, que justamente es lo que se busca a través del coaching, nosotros vamos a llegar a ser nuestra mejor versión. Y con esto de S&N, absolutamente, absolutamente. Y hay formas y consejos muy prácticos para desarrollar cada una de nuestras manos opuestas, que no son las preferidas, pero sí, definitivamente. Y a medida que vamos avanzando, sobre todo en posiciones, en organizaciones, en puestos cada vez de mayor responsabilidad, pues las dos son hiper importantes, porque la intuición me da el salto cuántico, que es muy necesario, sobre todo en un mundo tan disruptivo como el de hoy, y la parte sensorial me permite bajarla a tierra y llevarla a final término, a feliz término, porque si no se queda en el aire. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Contesté la pregunta? Sí, ya estamos bien, gracias. Perfecto. Sí, gracias. Excelente. Sigo entonces. La tercera escala tiene que ver con nuestros parámetros a la hora de evaluar algo o de decidir. Y nuevamente hay dos formas diferentes, opuestas, dicotómicas, complementarias de hacerlo. Y aquí me disculpan, lo uso en inglés porque en español yo no he logrado conseguir una palabra que no me haga como un desvío semántico. O sea, el español
es muy rico, pero a la misma vez le da como matices, el inglés como más práctico. Entonces, o decido en base al thinking o decido en base al feeling. Y vamos a entender claramente lo que quiere decir. Las personas que tienen una tendencia, una preferencia por el thinking son lógicas, objetivas y racionales. Analizan una situación de manera desapegada, desde fuera, observando desde lejos, y lo que ven son pros y contras, causas, efectos, principios universales. Es decir, que si una situación se repite a través del tiempo, con las mismas variables, siempre tomo la misma decisión. En el otro lado, tenemos las personas que prefieren o tienen una tendencia feeling y toman decisiones más basados en sus valores subjetivos, valorativos y personales. Son muchísimo más empáticas. Y como me dijo a mí un participante una vez, es que para el feeling la lógica es opcional. ¿Por qué? Porque no solo es cuestión de lógica, sino es cuestión de medir el impacto de las decisiones sobre las personas. Entonces las cosas no son tan blanco y negro, sino que depende. Y aquí volvemos otra vez a decir que todos utilizamos ambas formas de decidir, pero una definitivamente es la preferida y la mejor desarrollada. ¿Cómo impacta esto en fortalezas y en brechas? El thinking, su gran fortaleza, es el análisis objetivo. O sea, es muy bueno para, de manera desapegada, ver los pros y los contras de manera muy lógica. Y tiende a estar orientado a la tarea. O sea, hay una tarea que resolver, pros, contras, causas y efectos, déjame analizarlo y manos a la obra. Okay, ese es el thinking. ¿Cuál es su probable brecha? Tienden a ser muy poco dados al reconocimiento, es decir, a reconocer el trabajo del otro. ¿Por qué? Porque igual que esperan de sí mismos, esperan del otro, que si esto hay que hacerlo, pues mira, para eso estamos, para hacerlo, yo no tengo que venir aquí a reconocerte nada. Pues. Esto no es algo natural. Y eso tiene mucho que ver con la falta de empatía o, como muchas veces dicen en ambientes organizacionales, es que ese gerente le falta mano izquierda, es que no sabe decir las cosas, es que es muy duro, es que es muy frontal, es que hay mal clima, sus reportes no lo quieren. Eso tiene mucho que ver con el thinking cuando el thinking no tiene balance y está muy polarizado. Esa es la tendencia natural. Por el otro lado, aquellas personas que tienen una tendencia natural hacia el feeling están orientados a las personas y las relaciones y les es muy fácil establecer rapport con el otro. Eso es natural. ¿Cuál es su probable brecha? Tienden a ser muy sensibles y personalizan todo. Entonces se sienten, oye, cuando les dan un feedback, lo ven inmediatamente como crítico, etcétera, etcétera. O sea, muy sensible. Y a la misma vez, esta orientación hacia las personas y las relaciones muchas veces puede hacer que tengan favoritismos hacia ciertas personas y también son muchas veces muy rencorosos. Porque como realmente se sienten a un nivel muy íntimo, no es una cuestión como lógica, sino mucho más bien emocional, pues tienden a tener rencores. Y eso puede ser complicado a todos los niveles, por supuesto, un equipo de trabajo muy complicado. Vamos entonces a ver la última escala. La última escala tiene que ver con nuestro estilo de vida preferido. Y hay dos estilos de vida que son claramente observables, pues son muy diferentes. Por un lado está el estilo de vida J, que es de juicio, que es organizado, estructurado y planificado. Y por otro lado está el estilo de vida P, que es el perceptivo, que es más abierto, más flexible y más adaptable. Entonces, fíjense, el estilo de vida J está enfocado en objetivos. O sea, todo para un J es gestión o gerencia por objetivos, tanto a nivel laboral como personal. Cantidad de veces que voy a entrenar en el gimnasio, la compra que voy a hacer, el entregable que voy a hacer, es objetivos y yo voy estructurando mi vida paso a paso con un plan para alcanzar esos objetivos.
Mientras que la persona que prefiere percepción está más enfocada al proceso que al objetivo. Tiene su meta, pero el proceso le parece que es tan rico como el objetivo final, porque ese proceso hasta le puede llevar a definir que ese objetivo que tenía a primera vista no es el mejor y que hay otro objetivo que podrían estar buscando. Entonces son mucho más flexibles y adaptables. Entonces esto me encanta, fíjense, para el J, el deber siempre está antes del placer, mientras que para el P el placer es en cualquier momento, porque yo puedo estar trabajando y divirtiéndome al mismo tiempo, por ejemplo. Vamos a ver entonces fortalezas y brechas. El J, estilo de vida J, su gran fortaleza es que es extremadamente bueno planificando y es un ser muy estructurado y muy dado a métodos. Okay, eso por supuesto, si tienes una gestión de objetivos y tienes todo esto, pues vas haciendo muchas cosas. Sin embargo, también tiene oportunidades de mejora, que pueden ser las brechas, que esa planificación y estructura se puede convertir en rigidez y lógicamente en falta de agilidad. ¿Por qué? Porque yo sigo la norma, yo sigo el plan, tú me estás diciendo esto, pero no, pero mi plan es perfecto, yo no voy a cambiar el plan, no me cambies el plan. Entonces, eso se puede convertir en rigidez y, por supuesto, en falta de agilidad. ¿Por qué? Porque tengo que seguir el plan y no puedo improvisar. Y la otra cosa, los J tienden a ser muy evaluativos. Entonces, hay que tener mucho cuidado que ese juicio no se convierta en prejuicio y bloquee una cantidad de oportunidades que puede haber. Y lógicamente también tiene que ver mucho con la resistencia al cambio, porque si yo tengo este plan tan perfecto que me ha tomado tanto tiempo hacer y tú llegas y me lo cambias o llega la pandemia y me lo cambia, pues entonces yo realmente me siento muy mal, no me siento bien con eso. Y por el otro lado, los perceptivos, su gran fortaleza es que tienen apertura y son muy flexibles, muy flexibles. Son muy curiosos porque le encantan las opciones, las cosas nuevas y estar con el flow. O sea, yo voy siguiendo, entonces yo no me pongo bravo si me cambias esto, realmente no me molesta, bueno, intentamos esto. Entonces, en procesos de agilidad, P puede ser muy valioso, la parte P. Sus brechas es que generalmente los P son más comienzos que terminaciones y esa falta de orden y de sistemas muchas veces puede hacer que no logren lo que quieren lograr. Y tienen una gran tendencia a diferir. O sea, yo voy a buscar más información, déjame ver qué hizo este, déjame ver qué hizo lo otro. Bueno, mañana vemos, mañana comparamos y no terminan de cerrar. El cierre para el P muchas veces es fuente de estrés y de complicación. Entonces, bueno, básicamente esto lo hemos visto en relacionar fortalezas y brechas en un proceso de coaching, viendo al coachee. La combinación de estas preferencias da origen a un tipo. Y hay 16 tipos diferentes, cada uno, por supuesto, con su combinación de fortalezas y de oportunidades. Pero solamente viéndola escala por escala, creo que es una manera muy sencilla de podernos relacionar y de poder entender y tomar claves en nuestras conversaciones. Fíjense, ahora viene la segunda parte, que es la que mencionaba Doménica. El tipo de cada uno de nosotros se va a reflejar en nuestro estilo natural a la hora de coachear, igual que se refleja en todo lo que hacemos en la vida. Se refleja en nuestra manera de liderar, de acuerdo a nuestro tipo, nosotros somos líderes diferentes. Se ve en nuestra manera de estudiar, se ve y de aprender, se ve en nuestra manera de ser padre y madre. En todo se reflejan nuestras preferencias, porque acuérdense que es nuestro default. Entonces, nuestro estilo natural de coachear depende de nuestras preferencias. Y cada una de nuestras preferencias me abre y me dificulta, oigan bien, no me cierra nunca nada, pero sí me puede dificultar, pueden ser retos para nosotros como coaches. Entonces, fíjense las oportunidades de la primera escala. Si yo soy extravertida, ¿verdad?
tiendo a ser muy activa, me gustan las sesiones cara a cara y hablar. O sea, yo busco y promuevo oportunidades de encuentro. Sin embargo, puedo muchas veces atropellar al otro y no escuchar y no respetar su ritmo. ¿Por qué? Porque yo soy muy action rápido, entonces yo hablo, bueno, vamos a llegar al meollo de este asunto. Eso puede ser un problema. Si soy I, tengo una tendencia nata a escuchar, soy bastante bueno escuchando y tiendo a respetar la privacidad del otro, las áreas íntimas, o sea, sé cómo manejar esa parte de los límites. Sin embargo, puedo no ser suficientemente asertivo y a veces no brindar feedback adecuado. No digo suficiente, ni suficiente oportunidades de encuentro. Esa es en la primera escala. En la segunda escala, S-Y, si yo soy sensorial, tiendo a ser muy observador y eso me puede ayudar muchísimo en el proceso. Y tiendo a ser muy práctico y concreto en las reuniones, o sea, como realista, como aquí ahora, como esto es lo que veo. Sin embargo, puedo a veces no ver más allá y no relacionar alguna tarea o conducta al macro de la situación. Me quedo con el aquí y el ahora en vez de entender que esto es un patrón que de repente está llegando o está teniendo efecto en algo muchísimo más grande. Es decir, relacionar e intuir posibilidades y respuestas. Por el otro lado, si soy intuitivo, para mí es muy natural identificar patrones, intuir causas. Oigan bien, intuir causas. Vislumbro muchas soluciones creativas. O sea, porque acuérdense que tengo capacidad de relacionar, entonces veo esto, lo podría hacer así, lo podría hacer, lo tengo en la cabeza, hay miles de cosas que veo. Sin embargo, puedo no ser suficientemente concreto y práctico a la hora de dar feedback. O sea, no bajo a tierra. Y a veces pierdo detalles importantes del paso a paso a favor de plantear y tratar de alcanzar el estado ideal. Vamos a la tercera escala, que tiene que ver con el thinking y el feeling. Si soy thinking, tiendo a ser lógico y analítico y establezco muy fácilmente pros y contras, causas y efectos de algún hecho o de algún comportamiento. Sin embargo, puedo a veces ser un poquito impersonal y no tomar en cuenta los sentimientos que no son para nada lógicos de las personas. Por el otro lado, si soy feeling, tiendo a ser empático y muy cuidadoso con el otro, porque realmente quiero ayudar. Sin embargo, puedo no ser suficientemente claro, sobre todo al dar feedback negativo o tocar puntos que yo siento que podrían incomodar al otro. Y eso, por supuesto, le resta al proceso. Y finalmente, con respecto a la última escala, el estilo de vida, si soy J, yo tiendo a estructurar y organizar detalladamente el proceso y establezco y cumplo el plan. Sin embargo, puedo a veces ser muy evaluativo, juzgar y cerrar oportunidades que no están en el plan inicial y exigir cumplimientos a mi tiempo que muchas veces son demasiado rápidos, o sea, cierres precoces. Si soy P, por el contrario, yo estoy conectado con el proceso, muy atento a la nueva información que va surgiendo. Sin embargo, puedo no ser estructurado en el seguimiento y no traer el cierre adecuado y dejar que el proceso se prolongue innecesariamente. Entonces, básicamente, eso era lo que yo les quería compartir hoy como un abreboca, que aparte de abreboca espero que les pueda funcionar, que ustedes ya hayan empezado como a ver, yo creo que yo prefiero esto, entonces me tengo que cuidar esto, mi gran fortaleza es esto, y empezar a tener lo que llamo yo las antenas tipológicas activadas a la hora que hagan coaching con sus coaches. Empezar a ver que dependiendo de sus preferencias van a tener caminos que se les abren de manera natural, otros que le van a ser más difíciles y que probablemente las brechas
que vienen a trabajar tienen muchísimo que ver con su tipo. Por eso, para cerrar, yo les quiero decir la imagen o como lo veo yo. Para mí, el MBTI y la teoría de Jung es como un GPS en el camino del coaching. ¿Por qué? Porque me ayuda a llegar del A a B de la manera más expedita y directa. En lugar de estarle dando vueltas por caminos verdes, subidas de montaña, etc. Y vuelvo otra vez a decir, es un mapa del territorio, no es el territorio. Igualito que sucede con un mapa, nosotros tenemos un mapa, llegamos y resulta que no es doble vía, sino es un solo sentido y no me puedo meter por ahí. Pero definitivamente, cuando yo voy a algún lugar, yo prefiero usar mi Waze o usar Google Maps que ir sin saberlo. Y yo siento que el MBTI es justamente eso, es como un GPS. Básicamente. Excelente, Gabriela. Mira, Hasta aquí aquí. tenemos una pregunta. Dice Germán, bueno, esto es una reflexión muy bueno, ahora me entiendo mejor. Qué Dice, bueno, eso me miren, encanta, eso es lo más esto está importante. Y maravilloso. es el Dice, trabajo de toda una vida. así es. Sí. Dice, miren, a la J le falta curiosidad. Miren, no, al J no le falta curiosidad. El J tiene una curiosidad, pero tiene una curiosidad más estructurada. No es que no sea curioso, pero es mucho más estructurado. O sea, el J darse rienda suelta, decir, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo, y déjame meterme por aquí. O sea, el J, a ver si te puede ayudar, miren, entender. Tú tienes tu sábado y tú tienes tu sábado planificado. Tú vas a ir a tu gimnasio, vas a ir a hacer súper, vas a llegar a la casa, etcétera, etcétera. Te consigues con una amiga y la amiga te dice, ay, pero mira, ¿por qué no vamos a la tienda esta que tiene una oferta? Porque después nos vamos a comer juntas y todo. Si tú eres J, y estoy viendo la cara de Doménica, si tú eres J, ¿verdad? Y tú tienes tu plan, pues eso es un horror. O sea, en cambio, si tú eres P, pues mira, tú puedes tener tu plan, pero si a ti te dicen una cosa que te parece interesante y rica, tú no tienes ningún problema en desviarte del plan. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Lo que iba a hacer hoy lo hago mañana y no pasa nada. Entonces sí, son curiosos, pero definitivamente es una curiosidad más estructuradita. Así es. Dice Norma, gracias, Gaby. ¿Tienes algunos ejercicios, Norma que está por acá, tienes algunos ejercicios para desarrollar las otras preferencias? ¿Cómo no? Tengo toda una lista de ejercicios que de hecho podría ver si les hago, o sea, como una listica y se las mando. ¿Les ¿Cómo parece? no? Claro que sí, Les nos las hace podría, llegar a les nosotros y podría. nosotros lo vamos a enviar. Maravilloso. Excelente. Maravilloso. Sí, ¡Ah! eso ¡Qué es parte de todo. maravilla! Muy bien, muy bien. Ah, bueno, una cosa que sí quería decir que la iba a tocar, yo tuve la oportunidad de ver el episodio con Miren de la metáfora. Y las metáforas tienden a ser más N que S. Fíjense, la metáfora es que es la capacidad de relacionar cosas aparentemente no relacionadas para dar una imagen. Por eso son tan fuertes. Y yo creo en general que eso es algo más N, que tiene esta capacidad de relacionar, que S. El S es más, yo me quedo con el dato y con lo concreto. O sea, no me voy a esta imagen, porque esta imagen es como una cosa como más loca. No es que es loca, es que sencillamente es como llevarlo a algo más simbólico. Entonces, entre más teórico y más simbólico es algo, es más N. Y entre más concreto y práctico es más S. Y cada uno de nosotros tiene una tendencia natural y una preferencia, que no quiere decir que no podamos usar la otra, y que definitivamente para llegar a ser mejores tenemos que practicar nuestra no preferencia. Aunque eso aunque no nos guste, hay Uy, que es que practicarla es de un según no preferencia. incómodo, es de un incómodo, es de un incómodo. Imaginas. Definitivamente es como un incómodo. Entonces uno se topa en un equipo, ¿verdad? O en una pareja, esta persona que tiene la preferencia opuesta, y entonces tú dices, wow, ¿cómo te gusta hacer eso? ¿Y cómo te sale tan bien y no te cuesta? Y para mí es Ay, horrible. yo no soy capaz, te lo juro, no soy capaz de hacerlo. Eso, entonces el otro te dice, pero por favor, o sea, si eso es tan
estúpido lo que tienes que hacer, eso no cuesta nada. Entonces empezar a entender esta enorme diversidad Interesante. que no nos la enseñan, que yo creo que debería ser obligatoria en bachillerato antes de graduarse, porque creo que nos ayudaría en la vida a múltiples niveles, de empezar a entender que el otro no es igual necesariamente a mí y que no es ni mejor ni peor, que tiene fortalezas que yo no tengo y tiene oportunidades que son mis fortalezas. Entonces, cuando lo empezamos a ver así, pues por lo menos entendemos y empieza a bajar mucho estos cortocircuitos y la potencialidad del conflicto. Y bueno, uno tiene que ir poco a poco utilizando su mano no preferida, entendiendo que es un esfuerzo, que es como digo yo, cuando yo hago las cosas que no son mis preferencias. Ya a estas alturas ustedes entenderán que después de 20 años tengo clarísimas cuáles son mis preferencias. Claro. No las tuve tan claras al principio, pero sí las tengo hoy en día. Cuando yo hago algo que está fuera de preferencia, que puede ser una tontería, pero fuera de preferencia, yo termino en la noche que digo, ¡ah! Dios, estoy agotada como si hubiera subido al Himalaya. Necesito no un trago de tequila, es que estoy en México, aquí ya no se toma si no es tequila, sino la botella entera. Estoy agotada. ¿Por qué? Porque eso exige el uso de una gran cantidad de energía, de foco. No nos es natural. Pero a medida que lo hacemos, si lo hacemos, entre más lo hacemos, mejor lo hacemos cada vez. Es como todo en la vida. Tú practicas, practicas, practicas y tú aprendes. Nunca va a ser tu favorito, pero lo vas a aprender a hacer mucho mejor. Así es. Estoy de Gabriela, acuerdo. y aquellos que tienden a procrastinar, a posponer, aquellos que empiezan la sesión y dicen, te voy a contar algo que realmente tengo tiempo que me está rondando por la cabeza, pero y entonces se alargan con aquella historia, ¿no? ¿Cuál es esa premisa que están dando? Bueno, fíjate, yo te diría que, bueno, uno no puede tener seguridad y uno no puede etiquetar, ni uno no puede, pero yo podría decirte que probablemente las personas que tienen una preferencia por la percepción, es decir, por el último estilo de vida, abierto y flexible, acuérdate que es más el proceso que el objetivo. Entonces, bueno, yo, tú sabes, voy en el proceso y todo, y no tengo tan clara la meta. Es más, me fastidia tener una sola meta y que a mí no me den opciones. Entonces yo soy más exploratoria. Entonces sí, el problema que tengo ahí es que eso es muy rico porque me puede dar muchas opciones y muchas cosas, pero si yo no cierro, el problema del P es que siempre está buscando, entonces procrastina y difiere. Entonces eso tiene que aprender a utilizar su otra mano. Es decir, bueno, mira, vamos a darnos tiempos. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo en equipos de trabajo donde hay P, que generalmente dejan todo para el último minuto porque tienen una adrenalina en último minuto y son capaces de producir en, no sé, en 24 horas lo que a alguien le toma una semana, porque realmente son por inspiración. Pero a veces le digo, oye, mira, simplemente para evitar que los J se infarten porque tú todavía no tienes las cosas listas, empieza y ponte como tiempos ficticios 24 horas antes. Y comprométete con eso. Entonces ya tu timing no es 24 horas cuando son reales, sino 24 horas como de mentira, porque todo eso da como más tiempo para que todo el mundo respire. Entonces, uno va buscando las maneras, sobre todo cuando uno trabaja con equipos, que es lo que yo suelo hacer más que todo, ¿no? Cómo hacemos para operar y operar de la mejor manera, utilizando todas nuestras fortalezas y sin sacarnos de quicio, y sin crear conflictos innecesarios, ni tapones en los flujos de trabajo, etc. Súper. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por allí? Están todos en modo introversión. ¿No hay más preguntas? Dijimos que era para aprovechar a Gabriela. Esto hay que aprovecharlo. Así es, así es. Bueno, debe ser que todos están ya bastante claros y hicieron clic. Espero que hayan tenido, como digo yo, sus momentos ajá. Digan, Dice Germán, en paz con mi INFP. Ah, caramba, Germán. Bienvenido al club. Somos dos. Esa es mi tipología también. Ay, Me da mucha paz. Voy a intervenir.
pero yo quedé tan frustrado cuando me diagnosticaron INFP. Me diagnosticaron. Terrible. O sea, Sí. te diagnosticaron. ¿Cómo es posible? Sí, Ajá, cuéntame. porque yo no, a ver, yo en esa época en que yo pasé por ese ejercicio, fue en un curso de gerencia hace muchísimos años en IBM. Además del grupo que asistió, además era un curso en Estados Unidos, el único latino era yo y el único INFP era yo, y yo, el único que quedó en mi equipo de trabajo fui yo. Entonces, pues sí, imagínate Germán, tú. eso fíjate que es cuando no es bien manejado. Primero que hay una realidad. Cuando uno es el único exponente de una tipología en un grupo, uno se siente como un bicho raro. O sea, eso es algo que uno tiene que admitir. O sea, es como si yo soy el único chino en un grupo de animales, no, de alemanes, pues me voy a sentir como raro. Si yo soy la única que habla francés y todos hablan italiano, pues los únicos siempre se sienten raros. Y es interesante lo que estás diciendo, porque uno tiende a migrar hacia áreas que hacen uso de sus preferencias. O sea, cuando esto se utiliza mucho para elección de carrera, pero no por tu conocimiento, tus destrezas, tus habilidades, sino por tus preferencias, que yo siento que va más adentro, es antes de lo otro. Entonces uno tiende a migrar hacia eso. Entonces yo te diría, bueno, mira, de repente en gerencia, dependiendo también del área, porque también depende del área de la gerencia, tú dirías, bueno, de repente no hay muchos INFP. Entonces, todas esas cosas, pero yo te diría que es un diagnóstico estupendo. Un diagnóstico. ¿Oíste? Es un diagnóstico estupendo. Yo estoy de lo más contenta con mi diagnóstico. Aunque a veces, ves, ahora estás en paz. Buenísimo. Excelente. Claro. Y como dice Bárbara Faracio, estoy feliz. Very good. Me alegra mucho oír eso. O sea, al final, la idea es que todos nosotros estemos súper orgullosos y felices de nuestro tipo, porque cada tipo se correlaciona, no, nadie tiene nada, se correlaciona con la probabilidad de desarrollar ciertas fortalezas estupendas. Y todos podemos llegar a ser nuestra mejor versión en la medida que aprendamos a utilizar nuestras no preferencias. Eso es todo. Claro, los talentos, pues, sacarle punta a los que esos talentos. Muy bien. Así es, así es. Maravilloso, maravilloso. 2006-206 en Venezuela. Ah, mira, Norma dice que también. Norma, tú eres INFP. Caramba, pero vamos a formar un club. ¡Qué maravilla! No suelo conseguirme muchos INFP en el mundo. Y además, el mundo del coaching, además, ¿no? En el mundo del coaching. No, pero en el mundo del coaching yo sí creo que debe haber muchos más INFP. Donde hay menos INFP probablemente es en el mundo corporativo. Como decía Germán, sobre todo cuando son corporaciones más que van hacia bottom line, que no es sin fines de lucro, etcétera, quizás es menos, es menos. En el coaching sí creo que debe haber unos cuantos INFP. Sí, es como muy afín a esas Mira, como dice Germán, a mí me diagnosticaron. Eso a mí me diagnosticaron. Eso no se me va a olvidar más nunca. Me encantó. Es que me marcó la vida. Un participante hace poco que lo diagnosticaron. No se me Mira, olvidó. aquí hay una pregunta de Leila, después te digo a qué me diagnosticaron. Dice Leila, ¿cómo tener acceso al instrumento? ¿Cuál sería la vía, Gaby? ¿Cómo te ubicamos? ¿Cómo tenemos acceso a ese instrumento? Bueno, yo no sé si ustedes comparten mis datos, pero me pueden buscar a través de... La página es www.thetypefactor.com. Puedes escribirlo en el chat. Puedes escribirlo en el chat. Una vez, escríbenos y tus redes sociales también nos las dejas para contactarte. Muy bien, muy bien. Y en LinkedIn estoy así. En LinkedIn soy mi nombre, Gabriela Schaumann. Y en Instagram, que me está produciendo un terrible escozor, porque no es mi preferencia, Doménica. Entonces estoy a punto como de ya.
No te preocupes, tampoco es la mía, pero es increíble, ¿verdad? Es increíble. No, pero a mí Sí. estoy seriamente cuestionando, o sea, yo estoy en una etapa de cuestionamiento de muchas cosas, entre ellas esta conexión que, bueno, que a veces siento que es como muy amplia, pero poco profunda, etcétera. Entonces, bueno, creo que a algunas personas le funcionan, yo no sé si me funcionan o no me funcionan y lo estoy revaluando, pero Así ahí es. estoy, por ahora estoy ahí. Así Entonces, es. bueno, por cualquiera de esos sitios me Fantástico. escriben y Te con podemos gusto, ubicar. claro, con Y también gusto. estás en LinkedIn. Sí, no, en LinkedIn estoy, sí, como Gabriela Claro. Schaumann. En Así LinkedIn es. es donde sí soy bien hacendosa. Ahí sí Ay, realmente Dios comparto mucho mío. contenido y todo eso, sí, sí. Bueno, te cuento, a mí me diagnosticaron ESTJ. Ajá, la administradora natural. Y yo me siento muy bien con ese diagnóstico. Estoy como Germán, me siento súper contenta, porque sí creo que se parece a mí, o sea, yo creo que sí lo actúo. Excelente. Bueno, Sí. STJ es una de las 4 esquinas que rigen al mundo. Cuando vamos al mundo corporativo, es una de las más observadas. ¿Por qué? Porque es realista, es objetiva, lógica y racional y es totalmente estructurada y planificada y eso es perfecto para un gerente. Para una Pues. gerencia, claro. Sí, Para una organización, entonces por para una supuesto. organización. Sí, muy bien. Bueno, está fantástico eso. Bueno. Pero todos podemos estar en todas partes y para Sí. cerrar le quiero decir a Germán que yo una vez trabajé con una gran corporación multinacional en Venezuela donde el gerente general en ese momento era un expatriado inglés que tenía una determinada tipología y cuando él salió, él hizo todo un cambio porque era un N muy fuerte, derrumbó las estructuras, hizo todos los cambios y cuando él salió, pusieron a un INFP porque era tal la debacle a nivel Claro. de la parte humana que él fungió espectacular para lo que le tocaba. Era el Entonces yo digo que perfil. cada quien tiene sus fortalezas. Una última pregunta, Gaby. ¿Podemos cambiar en el tiempo? Por ejemplo, si por las edades se puede cambiar las preferencias. Si yo me lo hice a los 30 y ahora me lo hago a los 40, a los 48, ¿qué pasaría? ¿Eso se puede, ¿Cómo no? pudiese Es una variar? pregunta muy, muy bien hecha y la respuesta que te voy a dar es la siguiente. De acuerdo a la teoría de Jung, nosotros nacemos y morimos con nuestra misma tipología. Eso no va a variar porque es genética. Mi tendencia es genética. Lo que sí va a variar, de acuerdo a mi estadio de vida y de mis experiencias, que es la epigenética, es la integración de mis no preferencias a mi personalidad. Es decir, que yo en ciertos momentos voy a empezar a aproximarme a cosas que hasta el momento no me habían interesado. O sea, de repente gente que se mete con la cocina o se mete a escribir una novela, cosa que tú dices, esto no tenía nada que ver conmigo y fíjate tú como ahora de repente sí me llama la atención y lo estoy haciendo y cada vez lo hago mejor, con más gusto. ¿Por qué? Porque sí, cambia la manifestación. Es igual que alguien que me dice, ay, pero es que yo antes era súper, súper introvertido y ahorita soy más extrovertido. Yo, bueno, sí, es que la vida te ha enseñado, entonces le vas agarrando gusto. Pero tu verdadera tipología no va a cambiar. Lo que va a cambiar son los matices y lo que integras y tu manera de expresarla. Eso de acuerdo a la teoría de Jung. Excelente, Gaby. Gracias por esa Bueno. respuesta. Muy bien, estamos listos, ¿verdad? Por el Sí. día de hoy. Si no hay más preguntas, por aquí a la hora, igual nos pueden escribir. Recuerden que esto también lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Recordemos también que bueno, que esto es continuo, aprendizaje continuo. Bueno, Sí, Domi, señor. tenemos que recordar que este próximo 17 de abril abrimos otro Así grupo es. de Coaches in Progress. Y la De invitación mentoría. de mentoría. Sí, señor. Entonces, nuestra invitación es para que pasen la información y bienvenidos. Bienvenidos siempre a este grupo todos los miércoles con súper interesantes invitados y estupendo material. Muy Mil gracias, Gabriela, por todo esto Gaby, y gracias. seguiremos conectándonos. Así Bueno, es. Mil gracias, mil Gaby. gracias yo y me encanta lo que están haciendo. Ay, muchísimas gracias. De Sabes que verdad que sí. siempre estás bienvenida a nuestro Coaches in Progress, igual que todas las personas que nos están acompañando. Un gran abrazo y tú por tu tiempo, muchísimas gracias y todo lo que nos regalaste, que es un tesoro, Gaby.
un tesoro. Bueno, a practicar las no Así preferencias. es. Eso sí, con su vasito de vinito al lado, su tequilita, etcétera, para que sea más light Muy la bien. cosa. ¿Okay? Un gran abrazo. bien. Feliz Bueno, pues. noche. Chao, mi amor. Hasta luego. Bye, hasta Gracias. luego.